al final es una realidad que Emilio Lozoya, pues sí sigue libre. O sea, si bien no tiene arraigo domiciliario, porque no lo tiene, o sea, su medida cautelar es que no salga a la Ciudad de México, que tiene que ir cada 15 días a firmar, e incluso yo no sé si voy a firmar honestamente, creo que lo puede hacer todo por videoconferencia. Y es cierto, porque sí hay varias menciones de que no será la primera vez de que al final ha salido, pues a echar relajo, ¿no? Allá en las lomas, él puede hacerlo. Entonces, sí, en ese sentido, esta indignación de, bueno, pues, ¿cómo es posible que Lozoya, mientras en otras partes del mundo están arrestados, Lozoya sigue de manera impune? Y bueno, todavía el único que está detenido, pues es Lavalle. Y bueno, hay una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex que ya se fugó, ok, pero Anaya pues, todavía sigue por ahí haciendo sus videitos, contra Mid y contra Sánchez Anaya, no hay todavía nada que hacer. Entonces, como que no vemos mucha acción en caso Sí, de el problema, realmente el problema es ese, ¿no? Yo creo que si Lozoya mañana da una declaración y con esa declaración se mete a la cárcel a Felipe Calderón, por ejemplo, muchos le invitan a comida ahí en el Cunan, ¿eh? Sí, O sea, me queda claro, pero el problema es que no ha sucedido. sí, incluso hay versiones de que Lozoya finalmente pues se ha guardado las cartas, ¿no? Que no ha soltado la sopa, que al final te prometió mucho y no está entregando nada. Y entonces dicen, bueno, pues así, pues que se vaya Lozoya a la cárcel. Yo, el presidente López Obrador hizo referencia a esto, y la verdad es que sí le dio su buena tallada, vamos a llamarle así, a Hertz. Señaló que, bueno, es legal, pero no es moral lo que está haciendo. Vamos a escuchar. Pidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del bloque conservador. Entonces, por eso, pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo, aunque legalmente lo pueda hacer. Se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches que se repartieron a los legisladores. Entonces, sí le dio un buen tallón, ¿no? López Obrador a Gertz Manero, es legal, pero no es moral. O sea, sí se vio entre todo, haya sido tomado la foto y quién sabe cuándo, de todos modos, muy mal, Gertz. Sí, lo que revive la foto o lo que viraliza es este concepto del criterio de oportunidad. Porque bueno, Emilio Lozoya está gozando de estos privilegios porque en teoría él iba a presentar la información y las pruebas para poder meter a pues, sus jefes, a los otros cómplices tras las rejas.
Y el problema es que a la mera hora pues se dio todo este testimonio, esta gran historia que aparece en su declaración, donde incluso hasta este museo que tiene Peña Nieto en el Estado de México. Pero de ahí no se ha hecho nada más. Por ejemplo, se habla del museo y no se ha visto que la autoridad vaya y catee el lugar para encontrar el museo, ¿no? Por citar este ejemplo. Entonces, incluso hasta lo de Lourdes Mendoza. O sea, ya esto se tuvo que haber definido, ok, si no se compró la bolsa ahí, dice Lourdes que no existía la bolsa Chanel, ¿dónde la compraste entonces? ¿No? Para que ya también quede aclarado. O sea, no ha atado los cabos sueltos a Alejandro Hertz, o eso es lo que parece que está sucediendo. No sé si a la mera hora el propio Lozoya no presentó las pruebas que dijo que tenía. En fin, pero el punto es que lo que se había acordado, que esto es el problema con Hertz, que lo que se había acordado con Lozoya, pues no se está cumpliendo. Porque te digo, insisto, si el día de mañana sale Lozoya, saca toda la información, presenta todas las pruebas y mete a todos los cómplices hasta las rejas, te digo, mucha gente lo va a invitar a comer ahí, a ese lugar. Entonces, el problema que surge con todo esto de la fotografía es, pues, que no se ha avanzado finalmente en las investigaciones. No se ha avanzado tanto como se anunció. Y bueno, ¿qué pasa? Hoy le pusieron un ultimátum a Emilio Lozoya, ¿no? O sea, la verdad es que esa es la respuesta. Y que ya, solo tiene unas 3 semanas más o menos, o si no, se va al bote, porque eso es lo que pasaría, ¿no? Si no entrega pruebas suficientes para entambar a todos los que prometió, pues papito, te regresas a la cárcel reclusorio norte y obviamente pues ya sin fugarte porque tienes brazalete. El día de hoy, precisamente en respuesta a esto, la Fiscalía sacó el siguiente comunicado. De 2007, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había congelado en la Procuraduría sin que hubiera ningún avance. Y fue hasta 2019 cuando la nueva Fiscalía investigó el caso que fue ratificado por Pemex, al igual que el asunto de agronitrogenados, en los que Emilio Lozoya era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país. Durante más de un año, la Fiscalía investigó dicha fuga junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde dicho individuo perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la Fiscalía. En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos, y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización, presentando en el asunto Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht. Supongo que está hablando de Lavalle y tal vez de Anaya, pero nada más, ¿no? Emilio Lozoya sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control de reclusorio norte que lleva el caso. Los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha dado de este caso y que fue dado a conocer públicamente a todos los medios por esta Fiscalía el 6 de enero de 2021. Así que el ultimátum, pues, muy claro y evidente. El 3 de noviembre es el último día, Mauricio, son 3 semanitas, el último día en donde Emilio Lozoya suelta la sopa y entrega a todos los que prometió entregar, o si no, te regresas al reclusorio. Se terminan los privilegios. Y bueno, ojalá que haya disfrutado esta u otras comidas allá en el Hunan o en, ¿cómo se llama el otro? El Nobu, el otro es el Portejo, ¿cómo se llama? No sé, Nacho. Tú sabes esos restaurantes. Yo no conozco esos restaurantes fifís. Yo soy puro nuevas Vips y Sambors, pero tú eres el bueno. Yo la fondita de la esquina. La fondita de la esquina, la taquería, ¿no? Los tacos de tripa. Bueno, o disfruta de eso, porque si no, Mauricio se va a prisión. Sí, bueno, pues ahí está el plazo ya marcado por la Fiscalía. Mira, Alejandro Hertz, la Fiscalía, no sé quién sea quien toma la decisión, yo supongo que es Hertz porque son temas muy importantes. Pues ha pecado, yo creo que o de inocente o de confiado o de algo. Porque bueno, tenemos 2 ejemplos en donde se aplicó el criterio de oportunidad o el resarcimiento de los recursos. Eso también en el caso de Lozoya supuestamente también se funcionó, trabajaron con esto. Está el caso de Alonso Ancira, la planta de agronitrogenados.
igual, exactamente como Emilio Lozoya. Van y lo detienen en España, se inicia todo un proceso de extradición, allá en España consigue su libertad, ahí que también con su brazalete, etcétera, ¿no? Y bueno, ya viene acá, está un ratito tras las rejas, pero alcanza la negociación de resarcir los recursos y obtiene su libertad, ¿no? Sobre todo con pagos hacia futuro, ¿no? Que van a iniciar el primero de ellos en noviembre, creo que son 3 pagos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que sucedió? Ansira sale de la cárcel, se va inmediatamente a Estados Unidos, se empieza a asesorar con un despacho legal y empieza a ver y encontrar maneras para no pagar el acuerdo con Alejandro Hertz. Incluso se ha empezado a filtrar en algunos columnistas que quiere declarar en quiebra a justamente a esta empresa. ¿Cuál es la que, cómo se llama? La que tiene, la de Altos Hornos. Altos Hornos de México, porque él iba a vender su propiedad o lo que le pertenece a él, sus acciones en esa empresa, para pagar, resarcir los recursos, pero entonces quiere declararla en quiebra para que luego diga la autoridad, es que no la puedes vender, y diga Ansira, pues es que ya no la puedo vender, que es lo que ya no puedo yo cumplir con ese compromiso. O sea, así de mañosos y así de perversos. Pero ¿cuál es el problema original o el pecado original? Que Ansira está libre. Si Ansira lo tuvieras tras las rejas, hubiera pagado al segundo o tercer día. El dinero lo tiene. Se han hecho grandes, gigantescas cantidades de dinero. Ahí lo tiene, pero no lo quiere pagar. Entonces lo deja libre y obviamente vean cómo le dan la vuelta. En el caso de Emilio Lozoya es exactamente lo mismo. Llega Emilio Lozoya, lo agarran en España, lo capturan allá, lo traen de regreso a México, le dan el criterio de oportunidad y lo mandan a su casa con su brazalete. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, los señores ya están tranquilos. Si hubieras tenido a Emilio Lozoya ahí encerrado tras las rejas, hubiera movido cielo, mar y tierra para conseguirte las pruebas que necesitas y conseguir su libertad. Entonces, pues el pecado es ese. ¿Para qué dejas libres a los malos si los malos lo que van a buscar es cómo zafarse del compromiso que hicieron con la fiscalía? Entonces, pues yo creo que ahí hay que empezar por eso. O sea, es válido el criterio de oportunidad, pero no es válido consentirlos tanto. La verdad es que no. Es que tienes que, Mauricio, o sea, como hacen los gringos. O sea, mira, ya una vez que sentenciamos al pez gordo, te dejo libre. Ah, claro. O sea, sí. por ejemplo, ahorita, bueno, vamos al juicio de don Joaquín. Tenían al rey Zambada. Lo tienen detenido. Igual, testigo protegido. Pero bueno, hasta que no se fue don Joaquín a este penal de supermáxima seguridad, ya ese cuate lo dejaron libre, porque es que lo dejaron libre. Estuvo como 3, 4 años, 5 años, no sé cuánto tiempo detenido, pero bueno, ya se cumplió. Pero bueno, ya ahí está esta persona ahí. En cambio, ahorita me dice, Mauricio, ya está en libertad de ese cuate, pero pues todavía no vemos claro, ¿no? Entonces ahí sí ha fallado un poco la estrategia. Sí, o sea, es como si vendieras fiado, ¿no? O sea, también, ahí sí se pasó con lo de Ansira, ¿no? Como, sí, 3 pagos a 3 años y te dejo libre ahorita. No, te dejo libre cuando termines de pagar. O sea, eso es, yo creo que hasta por cuestión de lógica elemental, sobre todo cuando hablas con este tipo de personajes. Y mira, Mauricio, para terminar, el tweet o la cosa más estúpida que hicieron fue algo que hizo Max Kaiser, que es este ex subsecretario de Felipe Calderón, que se ha vuelto una personalidad, vamos a llamarla así. Pero es una tontería. Puse lo siguiente: yo empiezo. Mi familia y yo no volveremos a comer en UNAN porque recibe a personas que desfalcaron a México y pactaron impunidad con este gobierno a través de mentiras. O sea, ¿cómo es posible que escriba esto Max Kaiser y que él es exfuncionario de Felipe Calderón Hinojosa? O sea, yo empiezo, ya no voy a rezar al UNAN para empezar el boicot por recibir a los... Dices, caray, sí, yo sé que Lozoya es un pillo, pero, o sea, ¿y Felipe Calderón entonces qué es? Es seguramente un ciudadano muy honorable aquí en México. Bueno, pues vamos a dejarle todos de comprar energía a Iberdrola, ¿no? De una vez el boicot a la empresa. Mira, para la oposición, para este grupo, para los calderonistas, es una bocanada de aire, porque ellos pues están desesperados, urgidos por desprestigiar a Emilio Lozoya. Emilio Lozoya lo que hizo fue romper ese pacto secreto, ese pacto directo, ese acuerdo en donde yo te ayudo a hacer las tranzas y pues todos nos vamos juntos. Si cae uno, caen todos, pero pues la idea es que no caiga ninguno, nos cuidamos entre todos.
Entonces, el asunto es que Emilio Lozoya, de lo que se menciona mucho, es que lo dejaron solo. Se hunde Emilio Lozoya y dice él, bueno, pues entonces voy a empezar a abrir la boca. Y empieza él a quemar a medio mundo. Entonces lo que están tratando de hacer es desprestigiar, quieren desprestigiar más a Emilio Lozoya, de por sí, bueno, no se necesita mucho, pero sobre todo quieren desprestigiar sus testimonios en contra de ellos, como lo está haciendo Lourdes Mendoza con el caso de la bolsa Chanel. Entonces, para ellos es, pues sí, un tema importante, lo impulsaron todo el fin de semana. Dalila hoy fue, y la verdad es que hoy Dalila agarró la agenda de estas granjas de bots y la presentó al presidente. La verdad es que se vio como una emisaria muy clarita de estos temas que se estuvieron dando el fin de semana. Todo lo sacó, ¿no? Sacó lo de Lozoya, sacó lo de los científicos, todo lo sacó, ¿no? Tal cual lo dice Max Kaiser y todo ese tipo de personas. Entonces, para ellos es un tema importante desprestigiar a Lozoya porque es el testigo clave que tiene la fiscalía. Y bueno, pues como lo decía ya el comunicado, pues 3 semanitas, si no saca las pruebas, si no se decide Lozoya sacar las pruebas ya contundentes que tiene él guardadas, entonces pues tras las rejas. Al bote. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vámonos rápidamente a otro tema. Fíjate que hoy en la mañanera el presidente López Obrador dio una especie de informe, o bueno, más que informe, una explicación de lo de la reforma eléctrica. Y estuvo muy bien, Rocío Nale estuvo explicando, por cierto no fue a Dan Augusto, a pesar de que... Muy contundente, Rocío, ¿eh? ¿No? Pero Rocío Nale, muy bien. Y ahí lo más importante fue la comparación internacional, de donde finalmente está México ahorita, y lo que es chiste, hablando de las tarifas, y por ejemplo comparándolo con España, en donde Iberdrola tiene el control casi absoluto del mercado eléctrico, y la verdad es que están ahorita muy fregados. Hay una quiebra nacional en España por Iberdrola, y fue en ese momento la verdad es que muy bueno, en donde vemos la comparación de una muy imponente gráfica. Eléctricas, me ponen la gráfica, ¿la amplían por favor? Aquí abajo, por favor, para ver los meses. Esta es una gráfica sobre la tarifa de la electricidad en diferentes partes del mundo. Pero aquí vemos de enero a septiembre. Estamos viendo cómo España es esta tarifa hasta arriba. Ahora en septiembre está disparado por un modelo que en el 2013 aquí nos implementaron con la reforma y que está en manos de privados el mercado. Y este es México. Esta tarifa es México, donde el presidente cada mes vigila que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. Entonces, esto es lo que se está proponiendo, esto es lo que se está cuidando, y esto era el modelo que si no actuamos es a donde nos van a llevar. Por eso esta iniciativa, y esto tan solo es de este año. Si nos vamos a los años anteriores, bueno, pues vamos a tener, pero esto es de este año, y hoy por eso allá en España es un escándalo lo de las tarifas eléctricas. ¿Es cuánto, señor presidente? A ver, ponme otra vez la grafiquita. Y aquí se ve muy imponente, ¿no? Finalmente, el modelo España-Iberdrola es el que está aquí, ¿no? La línea verde, y bueno, esa es España. La naranjita es Italia, que también está muy jodido, como lo vemos. Ese es el aumento de la energía eléctrica. Y México es la línea roja. Aquí es interesante que aparece también Estados Unidos, que es la línea azul marino. Vemos aquí en el vórtice polar, cuando afectó los precios de la energía eléctrica en febrero, por eso también aquí aumentó bastante, todos, pero vemos que después inmediatamente en México se estabilizó, y de todos modos Estados Unidos ya empieza a subir. Alemania y Francia son los que están aquí abajito de España e Italia. Entonces la verdad es que sí es un modelo muy fracasado, y no solo ese, Mauricio, el modelo de Iberdrola, es el modelo de las energías renovables. Esta
esta apuesta que hicieron las superpotencias de que iban a cambiar todos sus generación de energía eléctrica de combustibles fósiles en el 2030, 100% de energías renovables, ¿no? Todas esas promesas absurdas, pues han colapsado por completo porque ya se dan cuenta que es imposible hacerlo y que los que van a sacar la chamba de generar energía eléctrica, Mauricio, son las plantas de carbón, las de combustóleo, las hidroeléctricas y, bueno, claro, las de ciclo combinado, pero las renovables son un total fracaso. Y eso es lo que también está impactando ahorita. Sí, mira, yo este tema de las renovables para mí no es así que sean un fracaso como tal la tecnología, sino más bien es el modelo que se construyó, ¿no? O sea, el modelo económico. ¿Qué es lo que...? Y vamos a poner un ejemplo así muy sencillo que conocemos muy bien aquí en México, el Partido Verde, ¿no? ¿Qué se crea el Partido Verde para cuidar la ecología y pues el medio ambiente? Acuérdense ustedes, los primeros años pues sacaban muchos temas y ahorita se olvidaron de eso, pero bueno, el punto es ¿no? Se envuelven en la bandera del cambio climático, se envuelven en la bandera de la ecología que le preocupa a mucha gente y con eso tienen ya una base, un principio. Entonces, hay un grupo de empresas que con este mismo concepto deciden crear estas tecnologías renovables, las turbinas, todo esto que conocemos, los paneles solares, en un esquema en donde ellos resultaban grandes ganadores si les daban el negocio. Entonces, para impulsar el negocio, empezaron ellos estas campañas, ahí está también Greta Thunberg y todo esto, para decirle a la gente, es que el cambio climático, es que las energías limpias y demás, y empiezan a impulsar este negocio, convenciendo a la gente y también haciendo estos acuerdos con los gobiernos. Entonces los gobiernos, los funcionarios que están coludidos, ya vemos a todos los niveles, empiezan ellos a impulsar este modelo, pero que es un modelo que sí, pues toma lo de las energías renovables, pero más que cuidar el cambio climático, es un modelo de negocios. O sea, vamos a poner porcentajes, 20% en contra del cambio climático, 80% negocios. Y entonces el problema es que este modelo ahorita está reventando, porque al ser 80% negocios, pues para que siga siendo negocio le tienes que cobrar más a la gente. Y entonces empieza a subir de manera desproporcionada el precio de la energía eléctrica y es donde queda evidenciado pues la base de este modelo, que no es necesariamente combatir el cambio climático. ¿Que puede haber otras maneras? Sí. ¿Que puede haber incluso tecnología distinta? Sí. Pero esa es la que se impulsó, porque este era el negocio para estas grandes empresas a nivel internacional. Los funcionarios, los países que se prestaron a este juego ahora lo están pagando, que es el mismo juego que se quería hacer aquí en México. Entonces, aquí como teníamos estas dos grandes empresas estatales, particularmente en eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad, todo esto se pospuso y se desfasó, no lo pudieron hacer tan rápido y afortunadamente ya cambiamos el rumbo. Si no, ya estaríamos también ahí con estos precios y estas tarifas subiendo también por las nubes. Pero pues se creó algo tan sólido y contundente y tan importante que les costó trabajo deshacerlo. Entonces, yo lo veo así, todo esto, ¿no? O sea, cómo estos grandes intereses que impulsan a estos voceros internacionales crearon este gran plan, ¿no? 2030 y todas estas cosas, pues generando un modelo de negocios, finalmente.